Me gustaría, si pueden, para poder continuar un poquito, abrir las cámaras, así puedo verlos en el trabajito que vamos a ir haciendo y retomando esto que les estaba diciendo Gustavo. No sé, Rubén, si estás viendo, estamos todos menos Nicolás y Jessica, que son los únicos Sí, dos que no estoy tienen la viendo a cámara todos. prendida. Ah, pero vos sabés que no los estoy viendo. Ah, perfecto. Ahí capaz que al Entonces tengo costado un tenga un problemita. cuadradito. Puede haber al costado un cuadradito que que se achicó y no, por eso no estás viendo la pantalla. No, 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 ya la extendí y demás, pero bueno, Yo ahora la doy veo a fe Candela. que están o es una simulación de casi 10 caritas, pero por ahí atrás No, parece estar. pero debe ser mi sistema, así que voy a seguir charlando con ellos. Ahí la veo a Jessica, a Candela, pero los demás todavía no logro verlos. Ya los voy a poder ver como para seguir charlando. Yo voy a poner Profe, ahí arriba a la derecha, al lado de sí, donde puedes cerrar la pestaña, aparece un sí, cartelcito que dice View o no sé si está en español y dirá otra cosa. sí, Apretando exacto. ese, por ahí puede cambiar la forma en cómo ve la pantalla y puede ser que haya, Sí, vos sabés poner, que por lo ejemplo, puse, Facundo, en ah, galería ajá, y van apareciendo de a uno. Se ve que ajá. es el sistema Entonces sí, que yo debe ser el Zoom. tengo. Viste que puede que sea una cuestión con el Zoom o a veces los sistemas Mac, cuando toman el Zoom y no fueron tomados desde el original, te genera algunas dificultades. Pero no hay problema. Muchas gracias. No, no hay problema. ¿Y ahora? Minutito que voy a entrar desde otro lugar y entonces voy a intentar hacerlo desde el sistema un momentito. Un momento, por favor, porque ustedes saben que se va cortando y quiero ver si puedo restablecer. Porque como tenía una dificultad, quería hacerlo alguno de ustedes coanfitrión, pero tampoco me lo permite. Así que, ¿ustedes me están escuchando ahora? Sí, se escucha. Sí, profe. Ah, perfecto. Bueno, entonces yo hasta donde continúo, hasta donde
podemos ir avanzando. Estaban con Gustavo viendo un poquito esto de lo que significaba, cómo las distintas visiones acerca de la realidad y las apreciaciones que podemos ir haciendo, es como que van presentando, por decirlo de alguna manera, distintas formas de poder acceder a esto del conocimiento, del saber y de la problemática que nos presenta el pensamiento complejo, porque justamente lo que estamos buscando a través de estas estrategias es poder desarrollar esta cuestión. La cuestión es que eh, en un momento histórico donde lo que nos sucede es que pareciera que todo está tan móvil que yo no lo puedo como agarrar. Y entonces el refugio en el que habitualmente nos vamos colocando es en recurrir a aquello que nosotros conocemos y, digamos, como ir colocándolo en esa caja que conocemos. Por ejemplo, tomando el ejemplo del principio, supónganse, bueno, hay desde los años 60 en adelante, ¿no es cierto? Hubo una gran división en el mundo que comenzó con la culminación de la Segunda Guerra, una gran división entre capitalismo y comunismo. Eso generó a nivel sociológico, ¿no es cierto?, una distinción entre lo que es la derecha y la izquierda. Después de eso, el mundo no solamente se dividió en dos, digamos, como hemisferio, sino que también se dividió en cuatro. Y entonces teníamos un sur pobre y un norte rico. Y esas categorías se fueron utilizando de tal manera que son categorías que todavía hoy se siguen utilizando. Pero esas categorías, cuando uno las va usando, se va dando cuenta que no alcanzan para tratar de dar cuenta de la realidad en la que estamos inmersos, ¿no es cierto? Es como que esas categorías dicen cosas que pueden ser interesantes, pero a la vez dejan afuera otras cosas que también me interesan y me parecen buenas. Cuando quedamos encerrados en esas categorías de manera muy estanca, viene algo que se llama el pensamiento único. El pensamiento único es ir colocando nuestro conocimiento, nuestro saber, nuestras experiencias, nuestras relaciones, la vida cotidiana, ir colocándolas como en esas cajas que tenemos, ¿no es cierto?, donde le podemos ir dando significado. Entonces, desde los años 50 comienza toda una movida que termina efectivizándose en los años 70 del siglo pasado y estalla a finales del siglo XX y en el siglo XXI, que se llama esta visión del pensamiento complejo, que implica que las cosas no son ni blancas ni negras absolutamente, porque todo lo que es visto como absoluto, ¿no es cierto?, siempre es inasible para el ser humano, pero se ponen como polos, entonces se dice, hay muchos grises que tienen una cantidad de significados y hay muchas cosas por afuera de ese blanco y negro que no solamente tienen mucho significado, sino que tienen mucho para decir al mundo en el que viene, en el que adviene. Entonces, cuando uno mira esto, se da cuenta que hoy este mundo en el que estamos viviendo, especialmente en el ámbito de lo profesional, como es la universidad donde estamos todos nosotros, nos encontramos con que algunas categorías no alcanzan para dar cuenta de la realidad tal como la percibimos, cómo la vamos conociendo, o nos producen insatisfacción
a la hora de decir lo que son. Entonces, el pensamiento complejo justamente lo que viene es a desafiar esto. Y por eso en en el, en el WhatsApp que estamos compartiendo, ustedes pudieron ir encontrando un conjunto de videos que lo que hacen, como les decía recién Gustavo, les dispara cuestiones para seguir pensando qué es lo que está pasando. Qué interesante cuando alguien de ustedes dijo, eh, yo lo compartí con otros y a alguno de mis compañeros le pareció pesado, a otros le pareció demasiado comunista, a otros le pareció demasiada lectura. Qué interesante eso porque esa es la variedad del mundo en el que nosotros hoy estamos viviendo, ¿no es cierto? Y entonces esa variedad sí es posible de que podamos asirla, quiere decir que la podamos agarrar, pero ninguna realidad importante para la vida de los seres humanos y para la vida de este mundo en el que vivimos, es decir, todos los tipos de vida en el que vivimos y la realidad en la que estamos, esas realidades no terminan de abarcarlos. No sé si les pasa a ustedes, pero vieron que uno por ahí dice, de una persona, uy, qué persona explosiva, o qué persona tolerante, qué persona virtuosa, o qué buena persona. Pero uno se da cuenta que esas palabras que va utilizando no terminan de tener todo el significado de lo que queremos decir. Por ejemplo, la realidad en la que hoy estamos viviendo, por ejemplo en Latinoamérica, ¿no es cierto?, tiene mucho de esto que estamos diciendo, tiene mucho de esto del blanco y del negro, de querer colocar las cosas en un determinado punto, ¿no es cierto? Entonces, eso de alguna manera nos está mostrando y nos genera ciertas insatisfacciones. Y en el trabajo, en el trabajo profesión de ustedes, seguramente que también les pasa esto. Les pasa que hay cuestiones que o son demasiado amplias o son muy acotadas para lo que ustedes están pensando, o tienen un significado demasiado simplificado, o uno no alcanza a comprenderlos, o uno creía que era de una determinada manera y se presentaba de otra. Bueno, todo eso va mostrando, y la pregunta por la verdad, la pregunta por el sentido de la vida, la pregunta por los proyectos que tenemos, la pregunta por lo económico, la pregunta por la sustentabilidad, por el cuidado y la protección del medio ambiente, todo eso es como que se va entramando y nos va mostrando un mundo que puede ser o complejo, por decirlo de alguna manera, que se me presenta desde distintos lugares, o muy simplificado, se me explica desde un solo lugar, ¿no es cierto? Supónganse una frase de hace algunos años atrás, ¿no es cierto? El problema de Argentina es un problema económico. Si nosotros solucionamos el problema económico, vamos a solucionar el problema del país. Y entonces, de muchas maneras, nos fuimos dando cuenta que los problemas que podríamos llegar a tener como país estamos frente a un mundo que es complejo, pero también el mundo puede ser simplificado, ¿no es cierto? Cuando yo lo pongo en blanco y negro, estás parado de este lado o de este otro lado. También puede ser simplificado. Y eso es lo que estamos tratando de poner en cuestionamiento. Y poner en cuestionamiento significa que de alguna manera uno pueda, digamos, eh, encontrarse con que la respuesta a las distintas
cuestiones que se presentan no siempre es tan clara y lineal. ¿Cómo ven esto ustedes? Permiso que me está dando el sol. Profe, bueno, en mi caso, eh, abrir el paraguas, ¿no es cierto? Abrir la posibilidad de que las cosas nunca se basan en ser el blanco o negro, sino que, Ujú. bueno, lo de los grises en realidad es que el blanco y el negro también son grises, ¿no es cierto? Donde son dos posibilidades más a las variantes que pueden haber, pero bueno, después los textos y los videos, esto que usted nos comenta ahora, es como que es un poquito más fácil de entender, ¿sí? Le puedo seguir un poquito más Ajá, el hilo a los ejemplos que dice y demás, porque ya dejas de ver las cosas como dos opciones, sino que estamos empezando a ver todo claro. conectado, ¿no es cierto? Sí, vos sabés, Facundo, que nosotros que estamos todos en la universidad, nos encontramos con una realidad donde, digamos, siempre hay el desarrollo de un pensamiento crítico, ¿no es cierto? Un pensamiento donde se revisa lo que se va diciendo. Y si no me equivoco, vos venís de las ingenierías, ¿no es Así cierto? es, sí, sí, Bien. Entonces, justamente estamos en ámbitos donde fueron, digamos, por decir, usar la palabra paradigma, ahora que después hay que verla muy bien, estamos en ámbitos donde se marcaron paradigmas en los últimos 4 siglos. 4 siglos son los que de alguna manera marcaron una fuerte impronta en cómo entender muchas de las cosas. Uno de esos elementos muy fuertes que se dieron fue la objetividad, ¿no es cierto?, como un conocimiento posible, y por el otro lado, el creer que hay un camino que se llamó método y que se le llamó el método científico y que eso podría llegar a garantizar un saber casi cercano a la verdad, ¿no es cierto? Hoy nos estamos dando cuenta, cuando digo hoy, yo les estoy diciendo que esta crisis, ustedes saben que la palabra crisis significa oportunidad que se abre para superar algo. Es bastante distinto de cómo se lo entiende en la vida cotidiana, donde la palabra crisis, yo entro en crisis y se asocia mucho a angustiarse, a no saber dónde está parado, y a veces suele llevarse hacia un solo ámbito que es hacia el ámbito psicológico o médico, por decirlo de alguna manera, desde el ámbito de la psiquiatría. Crisis en general significa que algo de lo que yo tenía cierta certeza empieza a tener puntos que hay que revisar y hay que mirar. La psicología, por ejemplo, te dice que para que uno pueda crecer necesita entrar en crisis, ¿no es cierto? El niño para poder abandonar su primera niñez y entrar al primario, digamos, necesita tener una crisis de desprenderse de ese apego hacia una manera de estar en su casa, de estar en la escuela y empezar otra acción un poco más independiente. Pero como estaba acostumbrado a lo anterior, necesita entrar en crisis de desprendimiento. Lo mismo pasa en la adolescencia joven, en la juventud, en la primera edad, en la segunda, en la tercera. Es decir, la crisis siempre es una oportunidad. Y en digamos, el paradigma moderno, para que ustedes vayan identificando los textos, ¿no es cierto? En el texto de verdad e historicidad
que es el texto de Rubén Pardo, que es un pensador argentino. Nos gusta mucho ese material que, como ustedes verán ahí, la cita no es un material nuevo, pero es muy interesante y sigue vigente su visión del mundo. Él dice que el paradigma moderno de alguna manera entra en crisis y para nosotros tiene una fecha. En el caso de la física, ¿no es cierto?, con Albert Einstein, él en 1905, con la teoría de la relatividad restringida, ¿no es cierto?, pone un toque donde el, el mundo entra en crisis porque la física hasta ese momento miraba el mundo desde un lugar. En los ámbitos de las ciencias sociales, ¿no es cierto? Como puede ser el trabajo social, como puede ser, por ejemplo, la arquitectura, el diseño, eh, como puede ser la economía, ¿no es cierto? También por ese tiempo se entra en crisis porque se va rompiendo algo que es la posibilidad de una objetividad casi absoluta. ¿Por qué? Porque ahí digamos, se constata que todo conocimiento es una construcción que realiza el hombre. Y ese hombre es un sujeto, por lo tanto, el conocimiento es producto de la subjetividad. Lo que pasa es que hasta ese momento ser subjetivo significaba perder la objetividad del saber. En cambio, desde ese momento en adelante, la subjetividad es una parte constitutiva del conocimiento. ¿Por qué? Porque no existe conocimiento fuera del ser humano. El conocimiento es un producto de la acción humana. Y por eso, todos estos elementos lo que nos van mostrando es que se produce una crisis, es decir, una nueva oportunidad para que el conocimiento y el saber den grandes avances, de tal manera que de ahí en adelante la ciencia y la tecnología, junto con la filosofía, ¿no es cierto?, empiezan todo un proceso de saberes y en el caso de las ciencias, en todas sus dimensiones, sociales, naturales, formales, exactas, humanas y demás, empiezan todo un desarrollo que para mitad del siglo XX ya no hay modo de que uno sea un especialista en física, es un especialista en física atómica, molecular, es un especialista en medicina, en cada una de las especializaciones, en economía, en los distintos ámbitos, macro, micro. ¿Por qué? Porque el mundo estalla en una serie de conocimientos y de saberes, ¿no es cierto? Y lo que estalló ahí fue un paradigma que, como ustedes vieron, y alguien decía que ya había trabajado Kuhn, no recuerdo quién lo había dicho, que ya había trabajado el tema de paradigma. Yo, Candela, ¿vos? sí. Ah, perfecto. ¿Y qué entendían por paradigma? No, no es que te estoy tomando lección, sino para compartir. ¿O qué es lo que Nosotros, pasaba con ese texto? no, o sea, detallaba cómo un paradigma puede ser reemplazado por otro, obviamente entrando en Ujú, el periodo de ciencia normal, de crisis, establecido el paradigma propiamente dicho, y qué pasaba cuando aparecían esas anomalías que podían convivir. ujú, Algunas podían convivir con lo que decía el paradigma en sí y otras que no. Entonces, al poner en duda el propio paradigma, el paradigma anterior, tendían a otra vez volver a hacer todo este análisis, toda esta búsqueda científica para poder ver si esta anomalía tenía razón
o si el paradigma predominante eh, tenía razón. O sea, ver cuál de las dos predomina. Así era como el proceso del cambio Claro. de paradigma. Que no va el profe. Profe, ¿usted nos escucha ahí? Está silenciado. Vos sabés que se me acaba de... Es como que se cortó. Así que, Sí, ¿ahora me están escuchando? sí, ahora sí. Creo que sí. Ah, perfecto, disculpen, pero no sé qué es lo que pasa porque eh, puede que este miércoles en la facultad van a estar arreglando el sistema de internet y se ve que en el lugar donde tenemos la sede de esta página del Zoom está inestable y se va cortando. Claro, yo le estaba preguntando a Candela y vieron que lo que ella hizo fue contar un poco las etapas en las que un paradigma va armando su desarrollo. Hasta acá, ¿les quedan algunas cosas claras de esto que estuvimos diciendo? Sí, profe, algunas cosas sí. Perfecto. ¿Y las que no, la podrían plantear? ¿O les parece que empezamos con la presentación y ustedes van interviniendo, preguntándome? A mí sí me gustaría más que los plantearan, inclusive de los mismos textos los que pudieron leerlos, y los que no, que puedan adherirse con sus comentarios y demás, ¿no es cierto? Lo interrumpo, profe. Dice Juan que está en sala de espera. Ah, voy. Y sí, por mí, si quiere empezar con la presentación y nosotros vamos ahí mechando algunas ideas, estaría bien. No sé qué A dicen los mí compañeros. me gustaría mucho que me echaran todas las ideas que puedan, ¿no? Porque eso nos ayudaría a poder comprender. Vos sabés que no lo encuentro. Profe, me parece Ah, que usted no es el anfitrión, me parece que es el otro profe y como se es fue, no Gustavo. le va a poder dar Vos sabés el... que Gustavo es el anfitrión. Yo pensé porque ahí tenemos una dificultad que se va. Empecé yo y ahora voy a ver si puedo usar. No voy a poder hacer que. Eh, Permítanme un minuto que voy a escribir a a la mesa de entrada a ver si me pueden hacer anfitrión a mí desde ahí. Así le damos entrada a Juan. Le pueden escribir, por favor, diciéndole que tenga un poquito de paciencia, a ver si yo mientras tanto voy a ir compartiendo y voy a ver que
Ahí estoy esperando a ver si me hacen anfitrión. Eh, un minutito. Mientras espero, voy a compartirles la pantalla y entonces les voy comentando dos o tres cositas. No, todavía no me han... Bueno, miren, en ustedes habrán visto que uno de los textos decía verdad e historicidad y la idea que se va desarrollando a través de lo que es la historia del pensamiento. El objetivo que nos habíamos planteado era analizar críticamente la noción de conocimiento científico, aprendiendo a distinguir entre opinión, pensamiento confuso. Les pido que me esperen un minutito. Hagamos 5 minutos de espera porque estoy llamando a la sede para que me restablezcan porque se va yendo la imagen. No se preocupe, profe. Avise nomás.
Buenas tardes. Buenas tardes, hola Juan. Yo salí un ratito, no sé en qué quedaron, no sé si estabas escuchando. No, no, recién entro, recién Ah, entro. bueno, Tuvimos bueno, unos inconvenientes. ok, suele suceder. Así es la complejidad, nos trae inconvenientes. No pasa nada, pero el profe ahora, bueno, creo que se fue. Tenía problemas y no se podía conectar de forma continua. Ok, bueno, disculpen la improlijidad, a No, no, no es veces lo problema. virtual, a veces es muy bueno, a veces para que le escriba al profe y con los chicos. A veces es Estaba muy hablando por bueno. teléfono. Ah, bueno, se ve que le Estaba entró una hablando que llamada y dijo capaz que ya que. volvía. No. Ok, ok. Bueno, no sé a dónde Gustavo, quedaron. ¿vos estás ahí? Sí, sí, acá estoy, Rubén. Mira, Gustavo, ¿vos me escuchás? Sí, perfecto. Mira, vos sabés que yo no sé qué es lo que pasa aquí, pero se me ha cortado como 3 o 4 veces. Recién estuvimos charlando, pero no pudimos avanzar porque se nos iba cortando. No sé cuál es la dificultad que Mm, estoy teniendo, pero justamente busqué un lugar donde hubiera buena señal, pero si vos podés continuar. continúo sin problemas. Me van a tener que contar los chicos que escucharon. Mira, nos quedamos en la primera diapositiva porque Bien. estuve retomando la idea, la noción de verdad, la idea de paradigma Mm. que cuando estabas todavía vos nos comentaba Candela que había leído y demás, pero después se me iba cortando, así que te agradecería si vos podés continuar. Perfecto. Vamos adelante entonces. Están viendo la pantalla, ¿no? Lo que Sí, dice sí. objetivo general. Sí. ¿Les parece que sigamos de ahí? ¿Sí o no? ¿O más adelante? Sí, por No, favor, profe, vamos por Gustavo, ahí. porque vos sabés que tenemos que empezar a desarrollar un... Genial. Vamos de acá entonces. Eh, Ustedes cualquier cosa me paran, si hay algo que no, no entiendan o si ya lo dijeron, me dicen ya lo vimos y seguimos adelante. Bueno, entonces, estuvieron viendo todo el tema de verdad, de qué es la verdad y demás, me imagino. Es todo un capítulo, así que no voy a empezar de ahí, directamente voy a pasar al tema de hoy y entender que hay distintos tipos de conocimiento, distintas formas de ver el lenguaje, pero ahora desde otro lugar. Vieron que hace una clase vimos que había géneros del conocimiento. Yo les envié un video de Spinoza, bueno, no de Spinoza, de un hombre que habla de Spinoza, o una inteligencia artificial. No sé, habría que investigar un poquito a ver qué es y por qué les parece que es una cosa o no, u otra. Pero ahí hay un detalle en ese video que está súper lindo. Eh, ¿Alguien lo escuchó el video de Spinoza? Ah, sí, había dicho Sofi, creo, o Martina, o yo, Julia. ¿Sí? ¿Algo les llamó la atención de eso? ¿De ese video? Me imagino que sí, un montón de cosas, pero a ver si les llamó la atención lo mismo que a mí. Bueno, se los cuento, no pasa nada. Em, En un momento ustedes dijeron que les gustaba a algunas ver videos y a otras el texto, ¿no? Y esto es súper de persona académica que quiere ir a la base, ¿no? ¿Por qué quiere ir a la base? ¿Qué les parece? A Y la puede base ser con es, esto de poder encontrar una respuesta, digamos, siempre ir buscando tener algo para poder responder, digamos, lo que hablábamos en las primeras clases. sí, pero además, ¿por qué? Cuando digo la base es el que lo escribió, ¿no? Aquel que lo hizo directamente. Podría ser un video, pero que lo hizo una persona. ¿Qué pasa cuando alguien cuenta algo que escribió otro? Y da lugar Se a pierde. reinterpretaciones capaz, que no son, que Sí, no Claro, muy tienen el mismo distintas bien, sentido formas de original. mirada, muy sí, bien, diferentes miradas. muy O le bien. pone su toque personal. Le pone su toque personal, muy bien. ¿Qué más?
hay una cosa que es súper importante, va, dos cosas que son importantes, que se les ocurre. Yo los hago trabajar, chicos, para que sea más divertido, si les digo todo por ahí. Puede Algo. omitir cosas que no quiera expresar. Ujú, bien. ¿Por qué omitirías algo? ¿Por qué Por no cosa, estar no? de ¿Por qué cosa? acuerdo, para que, no sé, para ocultarlo, para dejar de, ¿Y eso qué para no sería? permitir que se divulgue, digamos. Eso sería algo consciente, ¿sí? Vos lo haces porque Ujú. estás pensando y tenés algo que dice, no, esto no lo voy a decir, ¿sí? Uno también tiene sesgos, entonces la interpretación de uno siempre suele estar atravesada por el contexto que uno tiene. Exactamente. ¿Qué es eso del sesgo? Mm, yo no sé una definición como académica, pero son una serie de prejuicios, ideas preconcebidas que no permiten que uno vea un tema desde todos los ángulos o que lo vea desde uno en particular. Te voy a tener que decir que no es eso. Eso es justamente todo lo que dijeron los chicos recién. Es, o sea, cuando yo soy consciente y de alguna manera estoy omitiendo alguna cuestión de la información. El sesgo es algo de lo que no me doy cuenta, es inconsciente, ¿sí? Puede ser que desde la inconsciencia pueda hablar desde algo que lo quiera omitir, pero ya me estoy volviendo consciente, pero hay sesgos que son inconscientes. El sesgo está muy vinculado a lo que no conozco directamente, ¿sí? O sea, yo puedo hablar de algo como si conociera, y acá aparece Baudelaire, así se despliega, y hay una apariencia total, este tipo sabe un montón, pero, o sea, no sabía abajo que había un montón de cosas, y por ahí me está mintiendo, por ahí es un inconsciente de lo que dice. ¿Y quiénes son esas personas? Generalmente los fundamentalistas tienen estos rasgos, ¿sí? Un rasgo es algo que es propio del individuo. Entonces, lo sesgado está justamente en la interpretación, porque uno hace de una cosa lo que le parece o lo que siente o lo que conscientemente quiere decir. Bueno, ¿me siguen hasta ahí? Perfecto. Hasta ahí todo bien, se entiende. Pero hay algo del video de Spinoza que es súper interesante y solamente te podés dar cuenta si leíste el libro de Spinoza. Si no lo leíste y ves el video, capaz que no te das cuenta. Y es algo muy común, y esto se los dejo así como para su vida en este mundo de multimedia, que cuando una persona o acá una IA, pero supongamos que es como un individuo intelectual, pone un ejemplo, y ese ejemplo no es de la época del que lo escribió, probablemente esté sesgado y el concepto esté errado. Y ahí hay una cosa muy interesante del paradigma, que yo les comenté en la clase anterior, que uno no puede pensar fuera del paradigma. Imagínense si además de no pensar fuera del paradigma le pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con la vida de la persona que escribió eso que escribió. ¿Me siguen? Spinoza pone un ejemplo muy, muy interesante de esto, que no es la apariencia, pero él va describiendo cuestiones de la potencia, de cómo se ubica el conocimiento y los géneros, y es muy complicado, extremadamente complicado, y el tipo se encargó de que sea complicado además. Era una persona muy especial y tenía que hablar de una forma críptica porque era súper perseguido por las religiones, fue echado de todos lados, fue maldecido con las peores maldiciones que se puede maldecir a un individuo. Entonces tuvo que desarrollar una forma de escribir para que no lo quieran matar, pero lo quisieron matar un montón de veces y de hecho se muere a muy corta edad, menos de 50 años tenía. Y muere por su trabajo, porque tenía un trabajo donde estaba trabajando con vidrio. Aspirar ese vidrio le produjo una enfermedad respiratoria y bueno, termina muriendo joven. El punto, o sea, les cuento esto para darle contexto. A veces no sirve de nada el contexto, pero para que nos entendamos, vale la pena escucharlo. Los ejemplos que pone este video son de la actualidad.
Y muchas cosas que puso, que para mí es IA, después podemos discutir si no es, eh, tienen que ver con conceptualizaciones actuales de una idea pasada, con ejemplos actuales que no tienen nada que ver con lo que quiso decir Spinoza en su escrito. Y Spinoza hizo dos cosas importantes. La primera, y tiene mucho que ver con esto de la concepción heredada y de los centrismos que venimos hablando, la primera que hizo fue una reforma del lenguaje y el entendimiento. ¿Ustedes se imaginan lo que es tratar de escribir un libro para enseñarle a las personas a volver a hablar de una forma totalmente objetiva para que todos entendamos lo mismo? Ese tipo hizo ese esfuerzo, o sea, totalmente desmesurado, estaba fuera de sus cabales. O sea, ninguna persona se animó a hacerlo. Fue el único y no lo logró. ¿Sí? A mitad de camino dijo, esto es imposible, voy a hacer otra cosa que sea mucho más fácil, porque el problema no es el lenguaje, sino que el problema es la ética. Y el mundo de los moralismos no tiene nada que ver con la ética. Entonces voy a hacer un libro que diga cómo debería ser la ética del mundo. Pero para que lo entiendan bien, porque nadie entiende, porque todos escriben y hablan de una forma sin conocerse todos los géneros del conocimiento, lo voy a hacer desde la matemática y lo voy a escribir en una clave aritmética y geométrica para que todo el mundo pueda seguir esos pasos y ya no desafiar, porque ¿qué no se desafía? Los números. 2 más 2 es 4 y es una verdad absoluta. Entonces el tipo hizo ese esfuerzo y escribió la ética según el orden geométrico. Un delirio hermoso, pero un delirio con una claridad y una verdad que pocos lo lograron. Y 3 siglos después, 4, perdón, toma un auge impresionante porque el tipo era un adelantado, realmente. Y cuando yo les comentaba que el teocentrismo se disuelve para pasar al antropocentrismo, Spinoza pone un primer concepto que es fundamental, o por lo menos para mí. Otros pueden decir que no es fundamental, pero para mí sí, porque es la primera persona que escribe Dios, en realidad lo voy a decir en latín, Deus sive natura. Deus sive natura quiere decir Dios, o sea, la naturaleza. Y cambia la configuración del mundo para ese momento, pero no era el único que estaba viviendo en esa emergencia porque estaba pasando algo y este tipo pudo escribirlo. Y muchas veces los filósofos son aquellos actores individuales que encarnan la posibilidad de escribir algo de una forma innovadora y fenomenal para explicar el momento histórico en el que están viviendo. Y muchas veces el filósofo tiene esa característica porque puede captar la realidad de una forma que el resto ni siquiera se la aprende. Pero había pintores, artistas, escultores que ya estaban en el mismo camino, increíblemente o no increíblemente, tomaban hongos y hacían unas fiestas espectaculares en Holanda y veían cosas que el resto no veía. Y las pinturas pasan de prácticamente 2 dimensiones a 3 dimensiones. Dios toma todas otras formas dentro de sus pinturas. Y bueno, vivieron una revolución de la mente, ¿no? Estamos hablando del año 1680. Ustedes piensen, ¿no? Imagínense, estaban tomando hongos alucinógenos en Holanda en 1680. Después eso fue cultural y siguieron, ¿no? Hasta la actualidad, que hoy son los primeros que tienen eh, legalizadas la venta de drogas, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene sentido que fuera en ese lugar. Bueno, ¿y qué pasó? Deus, si natura, pone a Dios en otro lugar. ¿Y sabe lo que dice? Que es una cosa, yo se los digo muy resumido. El tipo dice, Dios no nos escucha, gente. ¿Cómo te va a escuchar a vos, individuo, Dios, con todos los problemas que puede tener? Y así empieza. De una forma muy críptica, porque él le escribe en esta clave geométrica a la ética. Pero Dios dice, no te escucha, no te va a escuchar nunca. ¿Sí? Dios está en otras cosas. O sea, está dentro tuyo, sos parte de ese mundo, de ese experimento cosmológico. El tema de ser el polvo de la tierra o morir y hacerte polvo y demás tiene sentido en esta forma.
de pensamiento, pero dejamos de ser esa parte unida a Dios desde el lugar de que Dios me escucha, yo soy algo, tengo un cielo para ir, a pasar a otro concepto y volverme individual en ese mundo. O sea, yo soy parte del mundo, de la mónada, ¿sí? Un concepto muy de esa época, que es un universo que es como de una sola manera, y ahí empiezan todas las cuestiones bien filosóficas de qué es el ser, qué es la cosa, dónde está la cosa, o ser parte de, o sea, lo material dentro de la cosa. Bueno, es muy difícil de explicar ahora, así como lo vengo diciendo, pero dice que Dios tiene que ser parte de la sustancia absoluta, o sea, por ponerlo de una manera, que eso es la cosa en sí, porque si fuera otra cosa, no sería Dios. Y bueno, hacer un lío terrible, 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 al punto que lo echan de todas las religiones. Y es un punto inicial para entendernos como un individuo en el centro, ¿sí? El antropocentrismo. Retoma con mucha fuerza eso con Einstein, por ejemplo, que empieza a mirar el universo de una manera distinta, la teoría de la relatividad, y en ese momento pasa del mecanicismo o el determinismo a una teoría indeterminista. Ya lo vamos a ir viendo. Pero para que vean que hubo un impacto muy fuerte, y yo me emociono con esto, pues me parece increíble que una persona pueda darse cuenta de eso y escribirla, que hay 300 años sin que nadie le dé mucha importancia y lo abra alguien en 1900 y diga, la psicología tiene que ver con esto, la física y la física cuántica tiene que ver con esto, ¿no? Entonces esas son las magias que a veces pasan en la filosofía. Entonces, imagínense si no habrá una verdad heredada. ¿No? 1600 una persona dijo que Dios era la naturaleza y escribió infinidad de hojas sobre el tema, y recién ahora estamos empezando a entendernos en un mundo donde la responsabilidad es individual. Después les voy a mandar un libro que se llama Miedo a la libertad de Eric Fromm, que habla un poco de esto, de por qué tenemos todos los problemas que tenemos hoy, desde la psicología lo aborda, al reconocernos como individuos, ¿no? Y hay una relación con Dios, pero esa relación cambió desde este momento a ser parte del mundo, pero no tener una libertad como tal. Y otro concepto importante para mí es que el concepto de libertad de Spinoza también cambia la configuración de la idea de libertad y libre albedrío que se tenía hasta ese momento. Esto es un tema súper complejo de qué es la libertad, pero Spinoza dice algo que es súper interesante. Y lo pone mucho desde el lado de la matemática y la física. Entonces, pensando como un newtoniano que dice, bueno, la gravedad de un cuerpo hace que el cuerpo caiga por sí mismo, ¿sí? ¿Saben las teorías de Newton? ¿Todos conocen? Si no conoce alguno me dice y paramos. Bueno, un cuerpo cae por su propio peso porque hay gravedad, ¿sí? Hay un momento de ese proceso físico que se llama caída libre, ¿sí? ¿Lo escucharon? Imaginen la caída libre. La caída libre quizás no tenga nada de libertad, ¿no? Pero es libre. O sea, es lo que naturalmente y por su propio peso el objeto puede, o sea, llegar a hacer su movimiento único y posible, que es caer, ¿no? Para Spinoza esa es la libertad. La libertad es la libertad de los cuerpos en caída libre. Sos libre de acelerarte, pero solamente porque la libertad está dada en ese movimiento único que puede tener un cuerpo, que es caer y acelerarse por su masa. Y a su vez introduce por detrás de eso la idea de que todo es una causalidad infinita, pero que no tenemos la capacidad de recordarla. Entonces,
todas las variables y múltiples cuestiones que pasan en el universo son libres desde el lugar de la libertad de la caída libre. Entonces el libre albedrío cambia su sentido, de que yo soy libre para hacer lo que quiero, en la forma en la que quiero, o sea, sin que algo me esté gobernando o teniendo un poder en sí. Y Spinoza cambia eso y dice, ojo, que para nosotros, para mí, para este pensamiento spinociano, la libertad está dada por el conjunto de las infinidades de variables que hicieron que vos hagas lo que tuviste que hacer en el momento que lo tuviste que hacer. Entonces, bueno, súper, súper interesante, pero eso se va desmenuzando y recreando y volviendo a tener sentido en distintos momentos de la historia. Y nosotros tomamos esas verdades para las discusiones propias y profundas de la filosofía. O sea, ¿Dios existió siempre o Dios se creó? O sea, esas dos preguntas fundamentales hacen de las corrientes teológicas cosas que toman caminos totalmente independientes uno del otro a partir de esa pregunta fundamental. Entonces, bueno, lo heredado tiene que ver con estas cuestiones que son propias de un paradigma y ese paradigma toma fuerza en el tiempo hasta que se, o sea, se evapora, por decirlo de alguna manera, cuando esa idea de verdad dejó de ser, ¿no? Entonces, volviendo al sesgo, uno está sesgado de por sí. O sea, estoy sesgado a mi marco paradigmático. No podría pensar con un ejemplo del futuro algo del pasado y tendría que pensar en algo que se mantenga en el tiempo para poder dar ejemplos que sean siempre iguales. Entonces Spinoza, muy hábil, habla de cosas del cuerpo y la mayoría de los filósofos toman generalmente cuestiones del cuerpo como para poder hacer algo que sobre todo tenga una validez en el pasado. Bueno, entonces, el objetivo de esta clase es analizar críticamente la noción de conocimiento científico, aprendiendo a distinguir entre opinión, pensamiento confuso, pensamiento complejo y comprendiendo su carácter histórico a través del concepto de paradigma. Profe, una pregunta ahí, Sí, cuando que nombraba a Einstein. Eh, sí. ¿Él se había basado en esto que dijo Spinoza Sí, o entendí Spinoza mal? fue un referente de casi todo el siglo XX para, bueno, siglo XX y fines del siglo XIX, para cuestiones de todo lo que tenía que ver con las ideas, ¿sí? Con el mundo de las ideas. Él pone mucha claridad en temas y después se retoma, ¿no? Lo retoma Kant, lo retoma toda la escuela de psicología, lo retoma Einstein, pero desde lo macro, ¿no? Desde la conceptualización de, de esta cuestión de que el mundo no está determinado, así como que la cosa es mecánica y es única, sino que eh, Claro, hay pues me como una acuerdo de esto relación. lo de la causalidad, digamos. Sí, Porque Einstein sí, después él termina diciendo como lo contrario, que dice que Dios no juega a los dados, un libro que hizo, me acuerdo de. sí, pero es difícil de Sí, explicar sí, sí, y más sí. difícil de entender. Pero lo que él dice de la causalidad es una causalidad infinita que uno se olvida por la cantidad de variables y de sucesos que se dan en simultáneo. Entonces, hay una cuestión ahí que juega, me parece, a que en la multiplicidad de eventos que se dan en el fenómeno, es imposible de poder acceder a menos que seas Dios. Entonces, siempre hay como una recursión ahí muy especial que es del conocimiento de la cosa en sí. Porque la cosa en sí para él es simultánea y es como, no sé, Einstein y después está la teoría de M o de las 11 cuerdas,
Dicen Sí, la que de Schrödinger, no me acuerdo qué. Sí, Sí, Schrödinger. Bueno, ese, sí, que fue el pero enemigo de Einstein en realidad en sus sí, teorías, pues. pero eso avanza igual, no se queda ahí. Pero evidentemente lo que quiere decir eh, Spinoza, sin conocer todo lo que conocía Einstein, es que hay mucho más de lo que podemos ver. Y lo pongo desde el lugar de la apariencia, ¿no? De hecho, hay una cuestión que es más profunda, que es este mundo de lo consciente y lo inconsciente como contracara, que se expanden en conos, en dos conos, que al mismo tiempo que se expande uno, se expande otro, pero como contraversión. Es muy profundo esto y es, imposible de verificar, pero son conceptualizaciones de la actualidad, que de alguna manera toman una idea fundamental que Spinoza trae a la modernidad, o sea, porque hay un cambio, o sea, eso es lo importante, más allá de todo lo que estoy contando, es que es una de las primeras personas que puede poner o que se puede tomar como la marca de decir, hasta acá hubo teocentrismo. Y desde acá para adelante empezaría otra era que tiene que ver con el antropocentrismo, ¿no? Y después, bueno, todo lo que pasa en el medio es muy difícil de abordar. Y ahí está la complejidad. No me quiero meter en eso, me quiero meter en que hay momentos concretos que suceden cosas, pero no necesariamente en ese momento se descubren. O sea, Spinoza toma un auge muy importante en 1900, ¿no? ¿Qué querrá decir eso? Que el paradigma está en movimiento, que va creciendo y hay paradigmas que conviven. Bueno, preguntas que nos vamos a ir respondiendo a medida que el curso avance. No sé si te respondí, Juan. No, no, sí, sí, me pareció interesante, pues. Bueno, Eh, entonces avanzamos. Pensamiento, modos de pensar, filosofía, opinión y confusión. Acá es importante porque esto, vieron que hay un par de tareas que tienen que ver con pensamiento científico versus opinión. Esto es un tema muy importante para nosotros con Rubén, porque los medios y el periodismo hablan de una manera especial que nosotros queremos que ustedes puedan ser críticos y distinguir, ¿sí? Entonces, lo multimedia está teñido de estas cuestiones y para pensar críticamente hay que poder distinguir un pensamiento de otro. Entonces, pensamiento filosófico versus pensamiento de opinión, doxa versus episteme, dos palabras que pueden poner en el glosario y ir entre ustedes trabajando para que les quede. Pero de los filósofos griegos, doxa, que es opinión, que es un pensamiento no fundamentado. Y hoy circula principalmente en los medios de comunicación. Probablemente lo que quisieron decir los griegos con doxa no es exactamente igual que lo que hoy se debería entender como opinión por los medios de comunicación, pero lo adecuamos a esta realidad, ¿sí? La opinión es ligera, apresurada y no tiene una demostración. Esas son las características de la opinión. Mientras que episteme, saber, es un conocimiento científico y filosófico que exige coherencia, rigurosidad y se basa en premisas aceptadas como verdaderas por una comunidad especializada, pero bueno, sobre todo se puede demostrar, ¿sí? O sea, hay por detrás estudios y cosas que avalan determinados conceptos que, bueno, no se los puede no dar como una cosa por otra. Uso de la palabra. Aunque filósofos y periodistas usan la palabra, su función es distinta. Entonces, cuando alguien habla, vieron que yo les dije que puede estar muy efusivo y puede tener algo muy lindo, que seduzca y que me genere cosas, como, por ejemplo, fanatismos. ¿Sí? Uno puede ser fanático de Riquelme en Boca, ¿sí? Y está bien, pero tiene un fanatismo por Riquelme. O podría tener un fanatismo por Gallardo. Eh, algunos tenían fanatismos por los papas, otros por
presidente. El fanatismo, uno no está cuestionando mucho, o sea, dice Riquelme es Riquelme el mejor y dirige Boca y yo soy de Boca y le banco todo, ¿no? Esas ideas, cuando salen esas ideas, che, yo le banco todo a este, hay fanatismo y probablemente no haya algo de verdad y coherente y que sea un concepto que esté trabajado por detrás. Entonces, a diferencia de eso, filósofo busca un uso depurado y lógico, ¿sí? Para elaborar un discurso coherente, consistente, desmenuzando símbolos y metáforas. Y en el video que les mandé de la fonda filosófica, habla de que este momento histórico y para adelante va a tener una abundancia extrema de símbolos. Me gustaría que eso lo revisen y entiendan qué quiere decir, porque es fundamental para entender el paradigma actual y el paradigma que se viene, si es que se viene algún cambio, ¿no? Pero esto de lo simbólico es muy importante para entender todo el siglo XX y cómo la psicología empieza a entender el mundo a través de los símbolos, ¿sí? Distinto a las metáforas. Bien, y el periodista usa un lenguaje coloquial, sigue el impulso de los temas para informar y opinar, ¿sí? La información a veces no tiene un respaldo científico, es información y punto, ¿no? Y a su vez puede haber una opinión, o sea, yo opino y pi, 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 pi. Lo que pasa es que la mayoría no dice yo opino, opina y listo. Entonces, a veces es difícil distinguir si la persona que opina, o sea, es de verdad o no. Entonces, muchos lo que hacen ahora van a Google, ponen, ¿ah, es verdad lo que está diciendo o no? Y después, luego, digo, eso es una práctica muy habitual, muchos no la hacen, pero muchos sí. Detrás de eso es importante entender, por ejemplo, el lenguaje policial va a hablar de los hechos y los factos, ¿no? Lo que sucedió según la crónica. Y es una forma de hablar. Y un pensador muy interesante, para los que les gusta leer, Friedrich Nietzsche, por ahí escrito, él habla y cambia también ahí parte de las ideas actuales, que en el mundo no hay hechos, hay solo interpretación, ¿sí? Y pone en jaque toda una mirada de un sistema que era muy vertical y empieza a pensarse que a veces el poder da por hecho algo que está interpretado. Entonces ahí fíjense que hay modos de pensar y lo dificultoso que es en el momento que está sucediendo poder interpretarlo y saber si es una cosa o es otra, ¿no? Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo para poder decir, bueno, me voy a detener a ver qué dijo esta persona, ver si es verdad o no, si la identidad, a ver si lo escribió a ver qué sentido tiene, hacer un análisis, una investigación, puede hacer un trabajo, una crítica no diciendo esto está bien, está mal, sino una revisión científica y crítica sobre lo que dijo esa persona y empezar a buscar alrededor todo lo que avala o no eso que dice. De hecho, los filósofos usan mucho una técnica que parece que se están peleando con otro filósofo para defender una idea, ¿sí? Entonces, esa es una crítica filosófica, que dentro de la Gustavo, academia, sí, no, me gustaría preguntarle a los chicos dónde ellos perciben opinión y dónde perciben saber en sus propios campos del conocimiento, porque eso los va a ayudar y nos va a ayudar a todos también a poder seguir profundizando esa distinción, porque hoy vivimos en un mundo donde lo que prima es la opinión, pero disfrazada de saber, de certeza, de una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, en los campos de ustedes, ¿dónde hay opinión y dónde hay eh, saber o conocimiento fundamentado? Yo lo he Yo, visto en el campo laboral, digamos.
sea, la gente que tiene experiencia de tal o cual cosa, digamos, tiene su propia ciencia cierta, eh, pero por el lado de la experiencia, digamos. Cuando uno va a los números, muchas veces no es así, digamos, inclusive es difícil cambiar ese pensamiento. Pero bueno, Mm. así como lo veo yo, digamos. Sí. Juan Ignacio, ¿y qué sería ir a los números? No, en el caso, yo me dedico a la topografía, digamos, y Ah, bien, estoy bien, estudiando ingeniería en agrimensura. Cuando uno va al cálculo, bien. por ejemplo, de los errores, ¿no? Cuando entramos ya en todo lo que es la teoría de errores y demás, hay mucha gente que sabe lo que sabe porque le funcionó, ¿no? Cuando vos vas a hacer un cálculo numérico de eso, es donde vos decís, bueno, esto sí, esto no, pero encuadra dentro de eso, ¿no? Y hay veces, digamos, lo numérico siempre tendría que dar lo correcto, ¿no? En teoría, para todo lo que nosotros aprendimos durante la carrera. Sí, sí, Y es la única forma de fundamentar eso, de que se está en lo correcto porque lo numérico lo demuestra. No es sé si se cierto. entiende mi Sí, perspectiva. sí, sí. La experiencia sirve mucho, pero cuando entras a desmenuzar, a veces necesitas sacar esa parte que me parece muy de la ingeniería eso, ¿no? Es lo que debería ser nuestro fuerte, ¿no? Eh, pero bueno, yo siempre digo, hay veces que hay mitos y leyendas que funcionan y otras veces no. Muy bueno. ¿Puedo dar un ejemplo de una cosa que yo percibo en veterinaria? Sí, Julia, dale. Como veterinaria es medicina, muchas veces se lo toma por una ciencia exacta, entonces cuando se hace un paper o un estudio de algo, eh, más allá de que podría ser replicado en otro lugar, muchas veces por una cuestión de costo no se lo hace porque, bueno, ya lo estudiaron tal. Mi vieja se dedica a la nutrición. Ella es de, digamos, un ala que no es muy popular dentro de la nutrición. Y hay un trabajo que dice, por ejemplo, que las dietas crudas en todo lo que es alimentación de carnívoros les produce una patología del corazón. Y eso es un paper que está citado en muchísimos lados, en muchísimas carreras incluso que especializan sobre nutrición. Pero cuando se hizo este paper, y esto es público, los animales que se pidieron para hacer estos estudios fueron animales que coman esto y que tengan problemas cardíacos en general. Entonces el resultado, una de las conclusiones fue, esta dieta produce en un 80% este problema cardíaco. Y eso fue un sesgo dentro de una investigación porque lo había hecho en particular Purina, que es una empresa que no hace Mm, ese tipo de alimentación. No sé si es como algo que pierde mucho a los que no estudian veterinaria, pero básicamente en donde debería estar el tema de los números, que esto fue un estudio, algo que se tomaron ciertos requisitos como científicos y que está citado en muchos lugares científicos, sigue habiendo lugar para el cuestionamiento, para la investigación y para poner en duda de qué cosa es verdad o no. qué interesante, qué interesante. Yo ahí me gustaría introducir que eh, la academia no se salva de la humanidad, ¿no? Eh, o sea, puede haber errores, puede haber sesgos, y pueden estar dados por distintas cuestiones. Entonces, es interesante tener esta capacidad crítica, como la que está diciendo Julia o la que está diciendo Juan, desde distintos abordajes quizá, pero, o sea, que algo esté hecho no quiere decir que está resuelto, ¿sí? Que haya información sobre algo no quiere decir que esté acabado el tema. Eso es importante que ustedes, sobre todo terminando su vida de estudiantes para ser profesionales, no den por hecho que lo que están viendo
por ahí puede ser distinto. Puede ser que esté bien, puede ser que en determinado caso esté bien, o que en determinado caso se adecúe, diría Spinoza, a esa cosa que se está investigando. Por ahí quiero ir rápido como para no perder la clase y que vayamos terminando con los puntos del día. De todas formas, Ujú. eh, después vamos a retomar. Eh, hay algo también del video este de la fonda filosófica que me interesó mucho porque tiene que ver con la actualidad, que habla de esta cuestión de la objetividad y de la IA, y se los dejo yo y me hago cargo de lo que voy a decir. La objetividad es una parte del mundo, ¿sí? Si solamente el mundo estuviera dado por objetividades, nos estaríamos perdiendo de algo probablemente, y por eso es que aparecen las subjetividades. Y las subjetividades están muy relacionadas a esto que dijiste vos, Juan, de la experiencia y la intuición. Y acá, en este capítulo de la Fonda Filosófica, habla quizás, sin decirlo, de la importancia de la intuición y de la experiencia en aquellos actos objetivos, ¿sí? Que por ahí no son congruentes y me empieza a hacer un ruido, y el humano es un bicho muy especial que se va dando cuenta y cambia por estas otras cuestiones que tiene. No es solamente la mente y la objetividad lo que determina el fenómeno y el mundo. Spinoza dice que hay algo que une y que está por detrás del fenómeno. Se llama noúmeno, y muchos filósofos también lo nombran. Hay un tema que ojalá y lo podamos abordar en el curso, que es la humana condición o la condición humana, ¿sí? Lamentablemente, al parecer, por todo lo que yo he estudiado hasta ahora, la objetividad no sería suficiente para poder responder a cuestiones de la humana condición. Las subjetividades como parte de la humanidad hacen tanto como la objetividad. La dificultad está en esto que empezamos hablando de Spinoza, que en este mundo de las ideas y de la razón tratamos de entendernos, y el lenguaje es imperfecto y el entendimiento es imperfecto. Entonces deberíamos reformarnos por ahí para pasar a otro siguiente nivel y hablar de una manera en la que todos entendamos todo absolutamente. Eh, entonces ahí quizás seríamos de una objetividad a un nivel que hoy no conocemos. O quizás deberíamos desarrollar otras formas que tienen que ver con la humanidad para poder lograr un entendimiento más profundo. Pero bueno, más allá de eso, la subjetividad nos permite encontrar otras cosas, o nos trae información del mundo que nos permite interpretarlo de una manera distinta, ¿sí? O sea que no deberíamos dejarla de lado, o sea, hay que tratar de, como dice el pensador de cabecera, Edgar Morin, involucrarla, ¿no? En nuestros pensamientos y entender que también es parte de lo que sucede y algo está trayendo. Bueno, vamos a la confusión. Fíjense, la confusión no está en la realidad, ¿sí? Esto es interesante, esta afirmación. La realidad no es confusa en sí, la realidad es compleja y, como venimos diciendo, la complejidad es inaccesible e inabordable. Pero lo que sí dice es que la confusión está en el pensamiento y el lenguaje, que tiene relación con lo que les acabo de decir. O sea que cuando queremos explicar la realidad, empieza a ser confusa porque hay cosas que no sabemos bien cómo funcionan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo se da la confusión? Se genera al mezclar y desordenar significados. Y ahí, si quieren, pueden buscar y poner en el glosario que es un significado, un significante, un símbolo, ¿sí? Partes de esto que nos ayuda a comprender. Entonces, mecanismos que generan confusión. Anulación de límites, ¿sí? Que es lo que dijimos antes, cuando soy consciente e inconsciente de lo que estoy diciendo y qué pasa cuando estoy hablando y el otro me escucha. O sea, en esa transferencia de conocimiento y entendimiento suceden cosas. Entonces, anulación de límites. Se eliminan los criterios que nos permiten distinguir, valorar o evaluar. La línea que divide lo bueno de lo malo. ¿Dónde está? Exceso de claridad. Se simplifica un tema complejo omitiendo aspectos relevantes, a menudo usando esquemas o eslogan, lugares comunes cristalizados
que encandilan el pensamiento en lugar de aclarar. O sea, una apariencia, como decíamos en la otra clase, tiene estas características. Es tan clara que yo ya ni pregunto, ¿sí? Ni me lo pregunto, lo doy por hecho. Defecto de claridad se produce por un exceso de complicación, pensamiento enredante, como un laberinto, o un exceso de sospecha que conduce a un relativismo paralizante. ¿Sí? Cosas que suceden en simultáneo y por las formas de las personas a veces, ¿no? A veces una persona es complicada de por sí y es difícil de entenderle y el otro capta lo que sea y bueno, después lo reproduce. Esto lo nombramos el otro día, complejidad y complicación no es lo mismo, ¿sí? Eh, complicado, que puede ser confuso o no, y pensamiento complejo, que es vinculante, relacionante, metódico y riguroso, como una red que conecta ideas. Complicado es aquello a lo que sí tengo acceso, mientras que complejo no tengo acceso. Por lo menos esa distinción la damos acá. Son sinónimos, si queremos, en el lenguaje común, pero para nosotros no es lo mismo y ténganlo muy en cuenta a la hora de escribir. Historicidad, la verdad tiene fecha de vencimiento. Esta pregunta me resultó graciosa, pero tiene sentido. Hay un punto de partida, ¿sí? Pero no sabemos cuándo se acaba. Y tiene que ver mucho con las épocas, con los momentos, y ahí si quieren con el episteme. Esto después leanlo que está bastante claro. El doble origen de la ciencia. eh, en la modernidad, o sea, se le dio una entidad por ahí distinta a la ciencia que había en la antigüedad griega. Y la historicidad, que es un tema muy importante. El conocimiento científico es esencialmente histórico, ¿sí? Esto significa que la validez de una verdad científica no es transhistórica, válida para siempre, sino que depende del contexto y del paradigma de su época. No se puede separar la validación de una teoría, contexto de justificación, y de su génesis histórica, contexto de descubrimiento. Y fíjense que dice contexto, ¿sí? Eso es importante porque sucede en un contexto, ¿sí? Imagínense que el día de mañana podemos descubrir una manera de que no haya gravedad o la antigravitación, ¿sí? Hasta ahora es imposible, pero el día de mañana uno no sabe. Entonces habría una verdad que no hemos descubierto hasta ahora o una teoría científica que no la hemos descubierto. Y no es que esté mal lo que hicimos hasta ahora. Bueno, la caída de las certezas modernas, el paradigma moderno creía en verdades universales y necesarias, sin embargo, el paradigma actual o posmoderno se caracteriza por la caída de esos ideales. La idea de posmodernismo, como les dije en otras situaciones, no es tan estricta. Hay filósofos que dicen que estamos en el posmodernismo y otros que dicen que todavía no pasamos. De la certeza a la incertidumbre, se asume que no hay verdades definitivas, sino provisorias y contingentes. Esto, bueno, es de la actualidad. Esto introduce el principio de incertidumbre y la idea de que toda comprensión de la realidad implica una dimensión de interpretación y está relacionado de alguna manera a esto que expresó en algún momento Nietzsche. Concepción heredada, modelo clásico de ciencia, que es una visión tradicional de la ciencia que la presenta como un conocimiento objetivo, neutral, ahistórico y superior a otras formas de saber. ¿Sí? Esto es importante porque la ciencia, de alguna manera, tiene estas características en el modelo clásico. Características principales: ahistórica y fragmentaria, ignora los factores sociales y el contexto. Cientificista, asume que el modelo científico es el único camino válido hacia el conocimiento y promueve la idea de neutralidad ideológica y de la ciencia. Pero ¿qué pasa en la actualidad? Aparece Purina, marca de alimentos, y hace una investigación que seguramente está paga porque le interesa saberlo, y encuentra probablemente un argumento que justifique todo lo que quiere vender y su eslogan de marketing. Entonces, fíjense cómo algo que puede haber sido muy puro en un momento, por las condiciones y el contexto actual, puede ser que ya no tengan las mismas características del modelo clásico. Entonces, eso que se tomó como forma para darle un sentido al mundo, hoy está en tensión.
¿sí? No quiere decir que no sea cierto, pero al mismo tiempo a muchos no les termina de cerrar. Tienen una intuición de que, como dijo Julia, quizás esto está haciendo que yo tome determinada decisión, pero no me termina de cerrar esa idea. Bien, optimismo ingenuo fomenta el mito de la ciencia benefactora, la creencia de que la ciencia y la tecnología por sí solas garantizan el progreso social. Eso ya sabemos que no es cierto. Actitud tecnocrática prioriza la autoridad del experto por encima de la participación democrática. Y ahí podemos pensar también en 1700, modelo prusiano de enseñanza. Investíguenlo, súper interesante, de por qué las instituciones académicas y de enseñanza están hechas de la forma en la que están hechas. Bueno, corrientes epistemológicas, se nos fue ya la clase. Bueno, vamos a frenar acá esto, porque ya se termina. Nos quedan 5 slides, 6. Se los voy a pasar igual para que los tengan y los puedan leer, pero quiero que vean rápidamente. No sé si recuerdan, pero para aprobar la promoción, tienen que entregar este trabajo final y deberían empezar a pensar en su tema para trabajar en equipo y trabajar individualmente, ¿sí? Eh, es un trabajo final, ¿sí? Ustedes tienen que como objetivo aplicar las herramientas de pensamiento complejo para analizar un tema problema de su elección. Y esta es una guía que fusiona las preguntas de las orientaciones con la estructura de la presentación para facilitar su desarrollo. Las orientaciones están en este PDF, que también se los vamos a dar. Entonces, primero hay que elegir una temática que a priori sea un tema complejo, identificar el problema de por qué eligieron y por qué es complejo eso que eligieron, alguna idea de refuerzo, creo que va a ocurrir esto porque, o los objetivos que me planteo son, ¿sí? Objetivos del trabajo, antecedentes e historicidad de eso que proponen como estudio, análisis desde la mitología, la música, la literatura, las artes, la ciencia o la filosofía, un marco teórico, el video que van a hacer presentando con su compañero va a tener que explicar eso que eligieron y por qué lo eligieron, y contestar tres cosas fundamentales que son la complejidad en mi tema elegido, identificarla, por qué es complejo eso que elegí, cuál es el paradigma actual y cómo se involucra con ese tema, y cómo funciona el paradigma de la complejidad en eso que eligieron, o sea, la paradigmatología de la complejidad. Tienen que ir desarrollando estos temas. Acá está la guía que les mostraba el PDF y tienen que escribir una conclusión. Esto, en primera instancia, es en grupo, pero después en algún momento se va a dividir y una parte del tema lo va a explicar uno de los compañeros y la otra parte lo va a explicar otro. ¿Sí? Porque como es complejo, hay, como muestran estas imágenes, muchos puntos de contacto con el tema elegido. Lo vamos a seguir viendo esto. Eh, en la grilla, me gustaría que empiecen por ordenar la estructura y hacer una crítica a ver cómo armarían ustedes su trabajo final. Con las cosas que hay que rellenar. Acá faltaría, por ejemplo, bibliografía, tendrían que ponerla, las citas. Y bueno, esta cuestión que es un poco tediosa de escribir eso que pienso. Por ejemplo, este trabajo no va a tener una hipótesis. ¿No es así, Rubén? Sí, sí. Esto no es como un trabajo científico que tengo que comprobar una hipótesis, o sea, no es de esas características, sino que es un trabajo que no tiene hipótesis, o sea, que no tienen que comprobar nada. Probablemente su trabajo esté lleno de preguntas, ¿no? O imágenes y cosas que quieran explicar algo de lo que vayan eligiendo. Puede ser un tema cotidiano de su, eh,
de su expertise, o sea, desde lo que están estudiando o lo que conocen, puede ser de algún hobby que tengan. Puede ser algún problema personal. Después les voy a dar trabajos de cursos pasados para que puedan chusmear y buscar algún tema si no les surge ninguno, pero hay gente que trabaja sobre el sistema educativo, sobre la ansiedad en el estudiante, vínculo humano-animal, la relación de la música y de la equinoterapia en beneficio de la sociedad, la pobreza en la esquina de dos calles que se cruzan en Santa Fe y el momento en el que las personas están ahí, por qué sucede lo que sucede, diseño urbanístico, cuestiones económicas, sustentabilidad. O sea, variadito. Pero lo que ustedes quieran va a estar súper interesante. Y parte de nuestro rol con Rubén es guiarlos para que puedan identificar si hay complejidad o llevarlos a ver dónde está la complejidad en eso que eligieron y después de a poco ir desarrollando su escrito, ya ahora con algunas herramientas que tienen, pero esto va a seguir avanzando. Las clases que siguen vamos a ver paradigma, paradigmatología y ya después las últimas van a ser más de un trabajo en clase, donde ustedes van a ir escribiendo, vamos a ir viendo, revisando esos escritos del grupo. Y recuerden que, bueno, tienen que hacer la presentación virtual, ¿no? En algún momento ustedes nos cuentan a nosotros todo lo que vienen aprendiendo hasta ahora. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algún tema de la... ¿Siempre Eh, se entrega eso, profe? Sí, Jessica, esta perdón. es mi clase. Yo creo que a Rubén le conté un poco mi situación. No estoy en Argentina, estoy en otro país. Y por ahí elegí esta materia, es mi última materia para la carrera, porque las clases son Qué asincrónicas. responsabilidad que tenemos entonces, Rubén. Y bueno, le había pedido, bueno, recién me agregaron al grupo de WhatsApp y quería saber cómo acceder a los videos de las clases. Bien. Ahí yo en el mismo grupo te voy a ir dejando algunas cosas. Lo que te haga falta me preguntás y yo te... O sea, la forma de cursado es casi 24/7. No sé si lo vieron. A la noche mucho no trabajamos, pero contestamos casi en simultáneo las dudas que vayan teniendo. Así que ahora, si estás en el grupo, la actividad número 3 de tareas para el hogar, se las voy a compartir. Les voy a Ok, compartir la transcripción de lo que hablamos hoy. Les voy a compartir, va, no la transcripción, sino la minuta. Va a estar el video de la clase y va a estar la presentación y el trabajo final. 5 cosas solamente por hoy. Y después en la semana van a seguir apareciendo algunas cositas. El gato de Schrödinger, ya voy a buscar bien el nombre, Sí. lo voy El a gato de la compartir, caja. ya que lo trajo Juan al tema. Y bueno, sería útil de que a mí me interesa mucho que vean el video de Carl Sagan, de la cuarta dimensión. Eso de alguna manera les va a traer alguna noción sobre el límite del pensamiento, ¿sí? Desde un lugar más físico, Carl Sagan fue un difusor de la ciencia súper interesante, así que si pueden, mírenlo, dura 7 minutos, 10 minutos. eh, y bueno, todo lo que está en el WhatsApp, en el canal de WhatsApp, para mí es sumamente enriquecedor para su humanidad, o sea, más allá de- de que esto sea un curso, que por ahí es medio pesado, que es un montón de cosas, que dirán, el profe este está todo el día mirando el WhatsApp y tirándonos cosas. eh, Eso lo hago más que nada porque yo estoy siempre haciendo algún curso o algo y cada vez que necesito hacer algo y no sé cómo hacerlo y no me responden, digo, justo era el único momento que tenía para estudiar, así que cuando ustedes necesiten, pregúntenme que si puedo, se lo voy a responder en el instante y si no, se lo responderé cerca y si no, entre ustedes se lo pueden contestar, que es mucho mejor, así se amigan. Pero creo que esas oportunidades que tienen de tiempo libre para poder
dedicarle a este curso, está bueno que estemos un poco ahí a- o sea, tratando de satisfacer esa necesidad para que puedan estudiar, y el tiempo es muy valioso, así que creo que está bueno que si uno se dedica y no puede encontrar las cosas, cualquiera que pueda facilitar la vida en ese momento es eh, muy, muy bueno. Así que Jessica, ya te vamos a pasar todo eso, tranquila, y lo que no entiendas lo preguntas. Trata de buscar a alguna persona para tener grupo. Julia había quedado sola, así que si estás sola, ya con Julia podrían hacer match. Si se llevan mal, lo lamento, amíguense igual. No sé cuántas horas de diferencia tendrás en el país que estás, pero bueno, Julia va a hacer el esfuerzo porque le gusta Totoro, creo. Y, y este director de cine, Hayao Miyazaki, que es un genio. Así que si no saben qué es un Totoro, para la próxima clase Julia lo va a explicar. Eh, Mitología japonesa, súper interesante. Y a mí me encanta, ¿eh? Soy fan de todas las cosas japonesas. Así que bueno, un poco gracioso, no sé si les interesa o no. Capaz que se están todos durmiendo, así que ya con esto terminamos la clase. ¿Alguna duda más? También las condiciones del cursado, si tengo que cumplir con ciertas cantidad de horas o viendo los videos se puede rendir como regular o tendría que rendir igualmente como libre. La idea es que estés en todas las clases virtuales, que son del lunes 16 a 18 hora Argentina, hacer todas las actividades y entregar el trabajo final. Una vez que el trabajo final está aprobado, se da la promoción. Ok, porque Entiendo, le había Rubén, comentado a que Rubén, sí, no podría conectar, no sé si puedo conectarme a todas las clases porque hay veces que trabajo. ok. Ah, Bien, está Rubén, bien. ahí creo que No, lo podemos. está bien. Yo le había dicho que podía avanzar y te acordás que en la primera clase habíamos dicho que algunos, bueno, ahora no pudieron continuar, pero nos decían que algunas veces tenían que faltar y entonces encuentran todo el material en la guía y en lo que se va poniendo en el WhatsApp. Y la otra conexión es justamente poder trabajar de a dos. Es como que uno va quedando y Gustavo cada clase va subiendo a la clase anterior, ¿no es cierto? Sí, o sea, sí podés. Mi única recomendación, vieron que es pesado esto, parece que es simple y no lo es. Entonces, o sea, no demorarte con el contenido porque avanzamos y avanzamos y avanzamos y después el trabajo final se nota la persona que pudo seguir las clases y el curso y quien no. Pero bueno, o sea, obviamente que si lo podés hacer asincrónicamente, el curso está diseñado para que así sea. Por ahí es más difícil, pero no dudes en consultarnos en el grupo de WhatsApp para que puedas avanzar. Bueno, muchas gracias. De nada. ¿Alguna duda más? ¿Estuvo bien la clase? ¿Están aburridos? Cuéntenme un poco más, porque por ahí yo le veo las caras de preocupación y no sé si es aburrimiento, sueño o que están, ahora que descubrieron de que el mundo no es más de Dios, están preocupados. ¿Cómo vienen? ¿La vienen llevando bien o no? Sí, está Por mi buena parte, sí. la acumulación de contenidos, o sea, cómo se va superponiendo una cosa sobre la otra y bueno, como decía hoy el otro Facundo, cada vez vas entendiendo más de lo que trata. Bueno, genial. Me alegro de que puedan Ah, entender más. Es un proceso. No tengan miedo que al final de esto van a saber más que cuando empezaron. Juan, ¿habías dicho algo? No sé, Nico, Julia. No, no, por mí, yo había Ah, parece dicho. súper llevadero. Liliana. A mí particularmente me pasó que como inicié un poco tarde porque hubo un problema ahí con el link que no lo recibía, eh, como que me encontré media perdida la primer clase, pero me dejó como pensando mucho y después leyendo el contenido y demás, como que le encontré un poco el sentido a lo que va orientado, que está bueno, es como te abre la cabeza, digamos. Bueno, muchísimas Qué gracias. bueno. ¿Alguien más que quiera comentar? Si no, ya obviamente que están liberados. Pueden ir retirándose si tienen alguna otra actividad. Pero obviamente abiertos a escucharlos, que es lo más importante.
Yo me debería ir. Gracias por la clase. Vaya nomás. Nos vemos Bueno, contás entonces. que, bueno, ahí yo quiero que cuente que es Totoro, por ahí en el trabajo final. Voy a contar. Bueno, entonces si no hay nada más, no hay dudas, ningún comentario, nos vemos el próximo lunes. Gracias. Nos Adiós. Profe, vemos. nos No, Chao, vemos. Nos profe. vemos. Hasta disculpen, Chao. disculpen la luego. improlijidad del día. Por favor, hasta luego. Bueno, Rubén, Bueno, vos sabés que no sé qué era lo que pasaba, pero no podía, se cortaba, entraba, salía. bueno, no pasa nada, Rubén, cosas de la